Álvaro Rosero León. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9:07, te doy la bienvenida. El día de ayer el presidente de la República hizo público un pronunciamiento sobre, digamos, la etapa a la que estamos asistiendo de este conflicto armado interno contra el crimen organizado. Hizo un pronunciamiento oficial y formal, de alguna manera exponiendo algo más de detalles de lo que ya está ocurriendo, porque en efecto ya está ocurriendo. En principio habíamos entendido que estas operaciones arrancarían a mediados de mes, eso a partir de un anuncio paralelo de que aplicaría un toque de queda en ciertas provincias desde mediados de mes. Por supuesto, el factor sorpresa habrá jugado su rol y las operaciones iniciaron. Operaciones conjuntas, no solamente, pero fundamentalmente con Estados Unidos, con el involucramiento directo, el asesoramiento, la capacitación, el apoyo en inteligencia también de los Estados Unidos, de toda su capacidad al servicio de que tampoco es un anuncio nuevo, que se hizo hace rato por parte del gobierno estadounidense, de atacar a los grupos narcoterroristas en donde están, en donde operan. Por supuesto, para eso tiene que haber coordinación, por supuesto, para eso tiene que haber predisposición, tiene que haber colaboración del país en donde están operando estos grupos de delincuencia organizada. En el Ecuador, por supuesto que están operando. Y el Ecuador, por supuesto que está dispuesto a trabajar conjuntamente con otras naciones para atacar un problema que sobre todo nos afecta a nosotros, pero que tiene afectaciones en todo el mundo. No solo Estados Unidos, la Europol también participa y otras naciones que están brindando su contingente. Este es el anuncio, como lo hizo el presidente de la República. Ecuatorianos, hoy el mundo ha sido testigo de un resultado contundente. Luego de 1 año y 8 meses de investigación, la Policía Nacional del Ecuador, con el apoyo de Europol y la DEA, ejecutó 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro. Como resultado, 16 personas fueron capturadas e incautamos cerca de $1 millón en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas vinculadas a estas estructuras criminales. Esta operación permitió desarticular una red internacional de narcotráfico relacionada con los lobos y evidenció cómo la mafia albanesa en años anteriores logró infiltrarse de forma solapada en empresas del país para agilizar el lavado de dinero. Estos resultados no son casualidad. Son parte de la decisión firme del gobierno nacional de luchar por este país, desarticular cada una de las redes que gobiernos anteriores permitieron que operen aquí. Y en esta guerra tienen mi compromiso que el Ecuador no luchará solo, porque nuestra convicción, entereza y entrega por rescatar al Ecuador ha generado confianza en países que hoy podemos llamar aliados. Aliados que han decidido luchar hombro con nosotros y nuestras fuerzas del orden. Hemos consolidado estas alianzas internacionales a pesar de la falta de cooperación y de control en la producción de droga de países vecinos. Nosotros estamos librando una guerra contra el narcotráfico, pero no la estaríamos librando si existiera control en la producción. Ecuador nunca ha sido un país productor. Nosotros peleamos esta guerra para darle paz a los ecuatorianos. Y esta lucha en conjunto es solo el inicio. Sabemos que el desafío es grande, pero cada golpe al crimen organizado es un paso hacia un país más seguro y con dignidad. Hoy podemos decir con certeza que no estamos solos, que jamás nos arrodillaremos y que cuando ganemos esta guerra será de pie. En realidad sí tiene uno que prestarle mucha atención y leer entre líneas el mensaje. Dice mucho más de lo que aparentemente dice. Por supuesto que está dejando en claro, por ejemplo, la posición del Ecuador respecto de Colombia. Por supuesto. Es muy claro cuando el presidente dice nosotros no somos un país productor. Y hay que prestarle mucha atención a cuando el presidente refiere el haber merecido la confianza de otras naciones. Porque es lógico pensar que si tienes del otro lado, y hablemos del gobierno de los Estados Unidos, ahora mismo dispuesto a enfrentar a estos grupos criminales, necesita países que estén dispuestos a lo mismo, pues. Entonces eso
esa es justamente la confianza, las señales claras que ha dado el Ecuador en ese sentido. Porque las políticas han ido en ese sentido, las decisiones han ido en ese sentido y las acciones también. Entonces es cuando se puede de alguna manera juntar estas voluntades a partir de la confianza y en este caso nosotros, el Ecuador, beneficiarse del concurso de conocimiento, de infraestructura, de estrategia, de capacidad en términos generales que alimenta a la nuestra. No vamos a pretender negar que seguramente los Estados Unidos de Norteamérica tienen más capacidades que nosotros para enfrentar este tipo de fenómenos, pues, o sí. Y esto lo digo porque, aunque te parezca ridículo, la reacción a este anuncio, no precisamente, pero a las acciones emprendidas previamente a este anuncio, a la reacción de quien dicen es el líder de la oposición en este país, ¿no es cierto? Reconocido prácticamente por todos los que hacen oposición y lo reconocen tácitamente cuando apoyan cada una de sus causas. Me refiero al expresidente de la República, hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa. ¿Cuál es la reacción inmediata a esto? ¿Qué lectura le da al hecho de que exista esta colaboración con otras naciones? Él lo publica así y pone un contenido que nos tiene que llevar a la reflexión, y eso es lo que estoy intentando en este momento. Dice, ¿cómo pueden permitir tanto nuestras Fuerzas Armadas? Se pregunta y pregunta. ¿Cómo pueden permitir tanto nuestras Fuerzas Armadas? Que supuestamente los gringos les tengan que suministrar inteligencia para luchar contra el narcotráfico en, enfatiza, territorio ecuatoriano. Saben que es mentira y los hacen quedar como inútiles. ¿Hasta cuándo? Entonces, es la lectura y es la pretensión. Es la lectura no dirigida pues a las Fuerzas Armadas en sus cúpulas, ¿no? Que están clarísimos con lo que está pasando y que a estas alturas podremos decir la institución está absolutamente clara con cuál es el origen del problema. Es decir, les está hablando el origen del problema a las Fuerzas Armadas, no intentando que cambien hoy su forma de entender el problema. Les está hablando, o dirá él, intentar hablar a las bases mismas de la institución, pero sobre todo a la ciudadanía. En base a estos criterios que son los que justificaron, no digo guiaron sus decisiones, sino que justificaron sus decisiones cómplices. Esto que concentra un discurso de soberanía, seguramente, ¿no? Y cómo es que los gringos, como él les llama, van a venir a ayudarnos a nosotros en inteligencia. Entonces es como intentar que lo veamos como que es una ofensa al país, pues. Que venga un país a colaborar con herramientas más sofisticadas, porque cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando del IQ, pues. No estamos hablando de inteligencia emocional tampoco. No, estamos hablando de herramientas. Por eso decía, ¿quién puede dudar que los Estados Unidos tengan probablemente por mucho las mejores herramientas del mundo? Por ahí con un par de naciones más. Eso está hoy al servicio del Ecuador. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no apreciarlo? ¿Cómo no valorarlo? Pero primera lectura es intentar hacerlo ver como más bien una falta de respeto. ¿A quién? A las Fuerzas Armadas, porque a ellos dice que se dirige, ¿no? Pero en realidad está intentando engañar a la ciudadanía, que en desconocimiento o en convicciones ideológicas, pues da paso a este tipo de argumentos. Y luego poner en duda todo lo que ocurre. Es decir, renegar de que haya una alianza para combatir lo que se combate, porque eso es lo que realmente hay. Perder la cabeza porque el país está y ha tomado decisiones absolutamente firmes para enfrentar lo que enfrenta. Más cómodo estaría
si es que el Ecuador fuese un país de la política de los abrazos, como la que aplicó él. ¿Cómo esta puede ser la primera reacción de alguien? Pues puede ser de alguien que está totalmente desconectado de nuestra realidad, por supuesto, vive prófugo hace ya muchos años, pero además no le interesa el presente ni el futuro de esta nación. Por eso es que simplifica estos temas de esta manera. Por eso es que le resulta tan sencillo este tipo de conclusiones, de posteos en sus redes sociales. Acto seguido, pues claro, no persistieron en esta campaña, que era desvirtuar esta tarea conjunta, porque el gobierno de Ecuador tomó ayer la decisión de expulsar al embajador y demás representantes diplomáticos de Cuba de territorio ecuatoriano, expulsarlos, declararlos personas no gratas. Entonces comenzó inmediatamente la campaña furiosa de defensa de Cuba, ¿no? Y Cuba no está sola, y Cuba digna. Por supuesto, cuando dicen Cuba, ellos hablan de su gobierno, no hablan de la sociedad, no hablan de los ciudadanos. Cuando se solidarizan con alguien es con seguramente el embajador, con quien habrán tenido muy buena relación, y con otros funcionarios de la embajada, no con los ciudadanos cubanos que viven lo que todo el mundo sabe que viven. Y esta campaña, por supuesto, es de agresión al gobierno ecuatoriano desde todos los frentes, desde todas las perspectivas, con todo tipo de argumentos y en defensa de no sabemos qué. Fundamentalmente digo, de verdad no sabemos qué, por supuesto en defensa del gobierno, pero ¿de qué? ¿Qué intereses habrá? ¿Qué relacionamientos? ¿Qué dependencias? ¿Qué compromisos? ¿Qué deudas habrá? Estamos asistiendo a un momento histórico. Yo lo digo con absoluta frontalidad. Si nos remitimos exclusivamente a los hechos de carácter internacional en donde el Ecuador ha sido protagonista, y comenzamos por la detención justo antes de que pretenda fugarse de un delincuente como Jorge Glass, detención sí en la Embajada de México. Si pasamos por lo recientemente actuado por el gobierno también, y que tiene que ver con la exigencia, porque no es otra cosa, la exigencia al gobierno colombiano de que haga esfuerzos, uno diría mayores esfuerzos, pero en realidad habría que decir esfuerzos, para que la cocaína que produce su país no inunde el nuestro. Y de ahí se desprenda una tasa de seguridad. Y llegar a esto, al romper relaciones con la dictadura más longeva, una de las más longevas y probablemente la más empobrecedora del mundo. Entonces yo digo, por eso yo voté. Y creo firmemente que el Ecuador está perfectamente encaminado por donde cualquier nación que enfrenta lo que enfrenta el Ecuador debería encaminarse. Así de simple, así de sencillo. Y que todo esto, ni más faltaba, provoque las alianzas correctas para los beneficios específicos al Ecuador. Alianza con los Estados Unidos, con países de Europa, de Asia, que puedan contribuir a resolver nuestros problemas. Fundamentalmente el de seguridad en este mes, que parece que va a ser un mes fundamental y crucial en ese aspecto. Así pinta. Son las 9:22. Yo soy Álvaro Rosero León. Muy buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León